Y hoy quiero conversarles de algo que ha sido el motor a lo largo de mi vida, el poder de la imaginación. Nací y crecí en Manabí, en el área rural, en un entorno sin servicios básicos. En esa época solamente los privilegiados tenían televisor y era blanco y negro. Nosotros teníamos la radio. Recuerdo a mi abuelita escuchando radionovelas. No sé si alguien aquí llegó a escucharlas o no. Lo bueno es que ahora estamos volviendo a esa época con los podcasts. A mí me encantaba. Yo cerraba los ojos, imaginaba los escenarios, los actores con sus vestuarios, los gestos que hacían. Era una forma de entretenerme porque ya cuando llegaba la noche era oscuridad absoluta. Me las ingeniaba, eso para mí era un lienzo. Con las lamparitas de querosene que teníamos, proyectaba sombras en las paredes de caña y hacía historias para mis hermanos, mis amigos, para entretenernos. Era, sin saberlo, estaba aprendiendo a contar historias. Cuando terminé el colegio, una anécdota que empezó como un fracaso cambió el rumbo de mi vida. Fui a un curso de actuación en Quito. Cuando lo terminé, me dieron el personaje de extra de un policía. Tenía hasta unas líneas que decir. Súper emocionado, en mi pueblo toda la familia, los amigos esperaban mi gran debut en televisión nacional. Una tía hasta compró un televisor a color para verme con el barrio. Finalmente llegó el día, yo 5 de la mañana había practicado mi línea, había conseguido el uniforme de policía, esperé más de 10 horas ya en el lugar de la filmación, hasta que finalmente me llaman. Obviamente los nervios de punta, pero mi compromiso de dar mi mejor personaje en esa interpretación. Llego y el director me ve y me dice, oye, pero si este no parece un policía, parece un Boy Scout. Y se va. Al ratito viene el asistente de dirección y me dice, Darwin, pásate corriendo por allá. Yo te hablo así, me meto en el personaje, corro con mi mejor actitud, regreso para que me den más instrucciones y me dice, ya, gracias, eso es todo. Y yo me quedé así paralizado, en shock, toda la familia, el pueblo, esperando que yo saliera. Y me decían, Darwin, ¿a qué hora sale, mijito? Me decía mi tía, ya, ¿a qué hora sale? Yo ya había salido, corriendo y de espaldas. Ese había sido mi gran debut. Pero ahí, mientras esperaba, pasé horas observando las luces, los escenarios, las cámaras, los actores. Era lo que visualizaba en los campos de Manabí cuando cerraba los ojos. Fue un flechazo inmediato. Sentí el amor a primera filmación. Es como ese hormigueo, cuando uno hace lo que le apasiona, como que sientes esa adrenalina, ese hormigueo que te impulsa a hacerlo con cariño. Ese día decidí que no quería estar delante de las cámaras, quería estar detrás de ellas, contando historias. Pero en esa época no era una posibilidad real. Apenas se había abierto un instituto aquí en Guayaquil y mi familia no tenía los recursos para mandarme a estudiar. Además, la gente te decía, de audiovisual no se vive, ¿qué es eso? ¿Qué vas a estudiar? Sin embargo, mi abuelita Clara me dio un consejo que fue fundamental en mi carrera. Me decía, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Sin acción no hay cambio. Esas palabras fueron una gran motivación para mí. Y con tan solo 17 años decidí venirme a Guayaquil a buscar mis metas. Traía solamente una mochila que venía cargada de sueños que se estaban transformando en metas. También traía queso, mantequilla blanca, maní quebrado, sal prieta, plátano, soy manaba, pues. En otros viajes hasta gallinas traje, vivas. Cuando llegué, Guayaquil me parecía intimidante, no conocía la ciudad, nunca había estado aquí, no tenía familia, no tenía amigos. Las 2 primeras noches dormí en el terminal terrestre con mi mochila de almohada y la incertidumbre como mi única compañía. Quería regresar al calor de mi hogar, con mi familia, mis amigos, pero recordaba, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Sin acción no hay cambio. Y me las ingenié. Empecé a hacer pastelillos con una receta de mi abuelita y venderlos en buses, en la calle. Fueron un éxito. Después empecé a vender libros, conseguí trabajo en círculos de lectores, no sé si recordarán a las personas aquí, eran enciclopedias por suscripción, tenía que caminar con los grandes tomos por las calles de Guayaquil con ese sol inclemente de verano para venderlas. Había días en los que mi única comida era un guineo en la mañana desayuno y un batido de guineo con agua porque no me alcanzaba para la leche antes de dormir. En esos momentos otra vez mi abuelita tuvo protagonismo. Me regaló el libro El vendedor más grande de Ocmandino. Entre sus sabidurías aprendí que cada puerta cerrada, cada no recibido, te acerca a una puerta que se puede abrir, te acerca a recibir un sí.
Estas frases me forjaron el espíritu, me dieron la fortaleza para insistir y me empezó a ir bien en las ventas. Finalmente logré vender tantas enciclopedias para entrar a estudiar audiovisual en un instituto aquí en Guayaquil. Cuando terminé, entré como asistente de producción a un canal. Finalmente una pequeña meta cumplida, era un primer gran paso. Igual mi imaginación seguía volando, yo ya quería dirigir novelas, películas, pero apenas era un asistente de producción, sin la experiencia, sin el rango en el canal. Además ahí no se hacían antes novelas, entonces no había infraestructura ni presupuesto. Sin embargo, una vez caminando por los pasillos me encuentro con Gabriela Pazmiño, empezamos a conversar y mi imaginación se fue. Gabriela me dice, amigo, ¿dónde estás que te fuiste? Y yo, es que te dejé de ver a ti y empecé a ver a Rosa, la protagonista de una novela que me encantaría que protagonices. Gabriela, con ese entusiasmo que la caracteriza, me dice, amigo, hagámosla, yo te acolito. Ahí se sumó Audi, que le cambiamos su participación por 2 videoclips y otros talentos ecuatorianos que apenas empezaban en esa época en la televisión. Así nació Palabras al Viento, una novela que rompió récords de sintonía. Las cosas estaban mejor, ya podía comer 3 veces al día. Hasta me había comprado un carrito viejo, Cerro Ardiente, que nos ayudaba para ir a las grabaciones. Si lo hubieran visto en esa época transportando a todos estos talentos ecuatorianos que ahora se han convertido en grandes celebridades. En esa época empujando a Cerro Ardiente en las inundaciones en Guayaquil, que el agua sube hasta frente al Molde del Sol hasta la cintura, y se bajaban empujando a Cerro Ardiente para poder llegar a las filmaciones o ya regresando al canal. Eran tiempos buenos. Finalmente había logrado parte de mi objetivo. Pero mi imaginación seguía volando. Yo quería aprender otras maneras de hacer audiovisual. Así que decidí salir de mi zona de confort y emigré a Estados Unidos. A empezar de cero, otra vez. Como muchos inmigrantes, lavando carros, lavando platos, asistente de mesero, porque ser mesero ya era otro nivel allá. Obviamente había días en los que la soledad me susurraba que regresara. Quería volver a mi tierra, quería volver con mi gente. En uno de esos momentos, una amiga que me había recibido en su departamento en Guayaquil me prestó un libro de Víctor Coopers, El efecto actitud. En sus páginas encontré una fórmula que me gustó mucho y me sirvió en mucho en mi vida. Por eso quería compartirla con ustedes. Y esta dice que nuestro valor como persona o como profesionales es igual a C más H por A. C, que es conocimiento, lo que aprendemos. H, habilidad, lo que desarrollamos. Pero la clave está en la A, la actitud. Porque mientras el conocimiento y la habilidad suman, la actitud multiplica. Y decía que al final la diferencia entre una persona común y una persona extraordinaria no está en lo que sabe o en lo que hace, está en cómo lo hace, en su actitud. Me di cuenta que de una u otra manera esto era lo que mi abuelita Clara me había dicho de una forma más criolla. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Sin acción no hay cambio. Cuando llegué a Estados Unidos me enfrentaba a grandes productores de las cadenas latinas, Telefe, Globo, RCN, Caracol, Televisa, hasta personas de televisión española estaban en Miami, y todos tenían más conocimiento y más habilidad. Así que no podía competir con ellos en eso. Pero había algo con lo que sí podía competir. La actitud. Exacto. La actitud, y fue lo que hice. Mi único capital para llegar a Estados Unidos había sido la venta de Cerro Ardiente, mi carrito viejo pero valiente que una amiga me ayudó a vender. Y ese era todo mi capital. Con eso me compré mi primera cámara de televisión y empecé a grabar quinceañeras, graduaciones, eventos sociales. Empecé otra vez a contar historias. Una vez un amigo de acá de Ecuador fue corresponsal a los premios Latin Grammy y me dijo, recomiéndame un camarógrafo que necesitamos a alguien para la cobertura. Y yo le dije, yo, obvio. Entonces fui, estuvimos ahí tras bastidores de los premios Latin Billboard cubriendo el evento y ahí me hice amigo de un productor argentino y otro mexicano. Armamos equipo, unimos esfuerzos y logramos hacer el piloto para un programa de televisión. Empezamos a golpear puertas en los diferentes canales, presentando el proyecto. La mayoría de canales nos decían que no. Mis amigos se desmotivaron muy pronto, no querían insistir, pero yo me acordaba que por cada puerta que se abre, te acercas a una puerta, cada puerta que se cierra, te acercas a una puerta que se abre. Cada no que recibes, te acerca a recibir un sí. Y así pasó. Llegamos finalmente a un canal que les interesó el proyecto y nos dijo, está bien, pero vuelvan en un mes para seguirlo hablando. Volvimos al mes y volvimos y volvimos.
finalmente mis amigos se desmotivaron y abandonaron el proyecto. Yo no, porque tenía clara mi meta, que era entrar a trabajar ese canal de cualquier manera. Y persistí hasta que un día la jefe de programación me dice, Darwin, la verdad es que no tenemos espacio este año, pero justo se abrió una plaza en el departamento de promociones. Si tú has hecho promociones, para que hagas la prueba. Yo dije, claro, por supuesto. Nunca las había hecho, pero me preparé, hice la prueba y ¿qué creen? Entre 50 personas me dieron el puesto. Finalmente había cumplido mi gran meta, mi primer gran meta, entrar a trabajar en un canal de televisión en Estados Unidos. Era un momento mágico para mí. Lamentablemente esta gran noticia llegó con una de las más tristes de mi vida. Mi abuelita Clara enfermó y falleció. Yo no podía regresar porque el canal me estaba tramitando la visa y si regresaba perdía todo. Para quienes hayan perdido un ser querido, un familiar y no hayan podido acompañarlo, decirle un adiós final, entenderán. Ella había sido mi motor, mi inspiración. Había logrado lo que había logrado por ella. Fue muy difícil, pero yo sentía que tenía su bendición. Sentía que la mejor manera de honrar la sabiduría que me heredó era luchando por mis sueños con la mejor actitud, transformarlos en metas e ir por ellas. Y eso hice. En el canal empecé a trabajar con esa actitud, la contagié a mis compañeros, fui ascendiendo en diferentes rangos y logré contar historias poderosas, tan poderosas que obtuve 15 premios Emmy, el reconocimiento más grande en la industria audiovisual a nivel mundial. Y no hubiera sido posible sin el cariño, sin la sabiduría que me heredó mi abuelita Clara y sin su frase mágica de por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Sin acción no hay cambio. Gracias.